Buenos días chicos, os dejo este vídeo para el día 14 para que trabajéis pues las cuestiones que os dará el profesor que está de guardia, ¿vale? Os comento. Habíamos visto el otro día la clasificación de algunos minerales, entonces recuerdo que tenéis que saber eh, bueno, pues los grupos 1, 2, 4, 5, 6, 10 y 12, que serían los elementos nativos, sulfuros como la pirita y la galena, que lo vimos el otro día, óxidos e hidróxidos, dentro de estos el oligisto y la bauxita, ¿vale? En el grupo 4 teníamos, perdón, en el grupo 5 tenemos que conocer la halita, que es la salgema, cloruro cálcico, cloruro sódico, y la fluorita, que estarían formados evidentemente entonces por un elemento muy electronegativo y uno muy electropositivo, ¿vale? Mediante enlace iónico. El grupo 6 que son los carbonatos, como la calcita, la dolomita y el aragonito. Recordad que la calcita os conté además que, eh, bueno, la hay de manera por precipitación química y entonces inorgánica, pero que gran parte de la calcita aparece en las conchas de los seres vivos. Por lo tanto, eso no podemos hablar de minerales, sino que tendremos que llamarlo biominerales o minerales orgánicos, a ese tipo de calcita que dará lugar a lo que llamamos la caliza organógena. Organógena porque viene de organismos vivos. Fundamentalmente, pues como os digo, conchas de gasterópodos, de bivalvos, etcétera. El grupo 10, que son los sulfatos, como el yeso, la anhidrita o la varita. El yeso y la anhidrita son básicamente el mismo mineral, lo que pasa que la anhidrita está deshidratada, como su propio nombre indica, que no, hidrita vendría de hidratado, pues no hidratada, ¿no? Es un yeso al que ha perdido moléculas de agua en su composición química. Y luego tenemos el grupo de los silicatos, que es en el que nos vamos a parar hoy, que es el más importante, porque si recordáis, la corteza terrestre, la composición química, tres cuartas partes eran básicamente silicio y oxígeno, ¿verdad? Bueno, pues los silicatos están formados básicamente de silicio y oxígeno, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, estos se les llaman los minerales petrogenéticos. ¿Por qué? Porque son los minerales formadores de rocas. Dado que son los minerales más abundantes que hay, pues la clasificación que vamos a ver de las rocas en los siguientes temas van a tener que ver mucho con el tipo de silicatos que tengamos y el porcentaje de sílice, que lo vamos a ver más adelante, que tengamos en la roca. Porcentaje de sílice hará referencia a la cantidad de SiO4 o SiO2 que tenga pues una roca. Así, por ejemplo, las roca mayoritaria de la corteza continental, como ya sabéis, el granito, es muy rica en sílice, ¿vale? Mientras que la roca fundamental de la corteza oceánica, como ya sabéis, el basalto, es pobre en este mineral, ¿vale? Entonces, bueno, o en este grupo de minerales, mejor dicho, porque luego vamos a ver que hay un montón dentro de los silicatos, ¿vale? Bueno, los silicatos están formados por silicio y oxígeno y se forman pues uniendo un átomo de silicio a cuatro átomos de oxígeno. Como sabéis, el silicio tiene valencia 4, si no lo sabéis, pues hay que recordarlo, al igual que el carbono, ¿no? Y entonces forma esta especie de tetraedro de manera estructural, ¿vale? Este tetraedro se va a poder asociar entre sí o no por medio del enlace con un vértice, con cuatro vértices, formando ciclos, formando dos filas, formando una única fila, y que será lo que dará lugar a los diferentes tipos de silicatos. Es decir, los diferentes tipos de silicatos se clasifican en función de la estructura en la cual se agrupen los tetraedros del silicato elemental, ¿vale? De la molécula de silicato, de esta de aquí, ¿vale? Entonces, quedaros con la idea de la pirámide, el silicio estaría en el centro, los cuatro vértices pues serían los cuatro oxígenos. Vale, el primer tipo de silicato que tenemos son los nesosilicatos, ¿vale? Los nesosilicatos están formados por uniones de tetraedros sencillos, es decir, el SiO4 están agrupados entre sí, pero no están unidos a través de ningún vértice ni formando ningún tipo de red tridimensional, sino que es la unión simplemente de los tetraedros pero no a través de un enlace, por ejemplo, entre los oxígenos, ¿vale? Como si iba a ocurrir en el siguiente grupo. Ejemplos que tenemos de esto, pues tenemos el olivino, que ya lo vimos el otro día, que se llama así que es verde oliva. Bueno, y si no se llama así por eso, no nos valdrá para recordarlo, porque la verdad es que siempre lo digo, pero yo no sé si se llama así por eso. Entiendo que sí, pero si no, vamos, el color es verde oliva, con brillante y normalmente nos lo encontramos incrustado pues en un basalto, en un gabro, en un basalto no, perdón, en un gabro, que sería el equivalente plutónico
del basalto, ¿vale? Que ya lo veremos más adelante en rocas magmáticas. Pero bueno, siempre nos lo encontramos en una roca, vamos a dejarlo en negra, hasta que sepamos qué roca es esa roca. Luego la andalucita, que tiene, bueno, esta no la vimos en clase, no hace falta que nos sepamos, solo os voy a preguntar las que sí hemos visto. Que lo más curioso es esta forma que tiene, siempre forma como esa especie de flor, ¿no? Y con una cruz en el centro. ¿Vale? Y luego tenemos los granates, que los que vimos en clase, que eso sí hay que sabérselos, y que con el grupo con el que no hemos tenido el visu, os lo enseñaré el próximo día que tengamos, antes o después de Navidad, cuando pueda ser, ¿vale? No, no hay prisa. Y tenemos los granates, que no se veían como aquí, sino que se veían dentro de una roca que, si os acordáis, os dije que se llamaba esquisto. Y de hecho ese esquisto que tiene granates incrustados, pues se le llama esquisto granatífero, ¿vale? Granatífero, granitífero. Granatífero. Entonces, bueno, tiene ese hábito tan particular, ¿vale? Con unas formas poliédricas y unas caras bastante bien pulidas, ¿vale? Y el color, pues es un color rojo intenso, color vino intenso, ¿vale? Luego tenemos los sorosilicatos, que estructuralmente se forman por una red de dos tetraedros unidos a través de un oxígeno compartido, ¿vale? Entonces, el oxígeno de este vértice estaría siendo compartido por los dos tetraedros, ¿vale? Un ejemplo, pues sería la epidota, ¿vale? Como este no lo vamos a ver de visu, pues no hace falta que conozcáis la imagen, ¿vale? Luego tenemos los ciclosilicatos, que como su propio nombre indica, forman un ciclo, que puede ser de 3, 6 o 4 unidades, ¿vale? Y en el que, pues, en cada vértice tenemos compartido un oxígeno con la red siguiente, entonces este SiO4 comparte este oxígeno con este SiO4, comparte este oxígeno con este SiO4, ¿vale? Y así se forma, pues, el ciclosilicato, ¿vale? O la estructura fundamental del ciclosilicato. Un ejemplo, pues sería el berilo, ¿vale? Este de aquí. Luego en el grupo 4 tenemos los inosilicatos, que forman cadenas de tetraedros, ¿vale? Como esta que vemos aquí, y que pueden ser sencillas o dobles, ¿vale? Entonces, sencilla cuando, fíjate, fijaos, tenemos un tetraedro, otro, uno, otro, compartiendo un oxígeno, al igual que antes, ¿lo veis? ¿Vale? Pum, 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 y se forma una única cadena, ¿vale? Esto sería una. Entonces, esta sería doble porque tenemos esta cadena aquí, ¿veis? Pum, 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 pum. Otra cadena encima en la que este vértice, este vértice, este vértice también están compartiendo pues el oxígeno que habría en el vértice de estos dos tetraedros. ¿Lo entendéis? Y forman así pues esta cadena doble, ¿vale? Los minerales que vamos a encontrar aquí son los piroxenos y los anfíboles, que van a ser interesantes para el siguiente tema en el que vamos a hablar de las rocas magmáticas. Así que quedaros con esos nombres, piroxenos y anfíboles. Vale, más ejemplos. Los filosilicatos, que van a formar láminas de tetraedros. Sería muy similar a los eh, inosilicatos dobles, pero en vez de ser una cadena, son láminas de cadenas, por así decirlo. Entonces, lo que teníamos antes en una única cadena, ahora tenemos una lámina y encima otra lámina. Pero ahora, claro, los oxígenos que se comparten, pues son más. Porque fijaros, yo tengo este vértice unido con este con este, con este, con este, ¿veis? Está todo unido en una red tridimensional muy bien definida. Van a formar pues las micas y son los minerales de las arcillas, ¿vale? Pero por ejemplo, pues la mica, pues como la mica moscovita, que la vimos otro día, o la biotita, ¿vale? Acordaros de lo que vimos, ¿vale? Luego, tectosilicatos, su estructura es tridimensional en la que se comparten todos los oxígenos, ¿vale? Una red mucho más compleja. Y aquí hay que hablar de un poco de una excepción, una es el cuarzo. El cuarzo está formado en sí, no es SiO4, no es una red como la que teníamos aquí, pero que se va a comportar como si fuese esta red. Porque el cuarzo químicamente es óxido de silicio, es decir, es SiO2. Químicamente es un óxido, pero estructuralmente, como va a formar una red cristalina como la que vamos a ver aquí, pues se comporta como un silicato. Por lo tanto, dentro de esta clasificación lo agrupamos dentro de los silicatos, ¿vale? No de los óxidos. Aunque hay clasificaciones que son puramente químicas que lo agrupan dentro de los óxidos. Esto quiero que lo sepáis, ¿vale? Entonces el cuarzo es SiO2, la parte fundamental, la estructura fundamental, no SiO4, ¿vale? Y luego tenemos pues el feldespato, que lo vimos el otro día en clase y que es uno de los
minerales más importantes para formar rocas. Bueno, otros minerales ya hemos hablado de ellos. Los carbonatos, sulfatos como el yeso, va. Esto ya está visto. Algunas propiedades de los minerales o cómo se puede identificar. Bueno, pues una es el hábito, ¿vale? El hábito y la forma, no confundir. Vosotros de manera vulgar vais a decir, tiene esta forma, ¿no? Pero eso en realidad es el hábito. La forma es, realmente, la forma de un mineral sería esto. La forma en la que forma es su estructura microscópica, la estructura química fundamental. Eh, mientras que... Uy, ¿dónde estaba? Esto. No, no, aquí. Mientras que el hábito es lo que nosotros vemos, ¿vale? Y el hábito va a depender de las condiciones químicas y físicas donde se ha formado, ¿vale? O sea, de la presión, de la temperatura, mientras que la forma, no, la forma depende solo de su química. O sea, el SiO4 no depende ni de la temperatura ni de la presión. El SiO4 siempre va a formar un tetraedro, independientemente de las condiciones en las que se forme ese tetraedro. Eso sí, el cómo se agrupe ese tetraedro dará lugar a que se pueda formar un hábito o no, ¿vale? Entonces, el hábito sí va a depender del tiempo, de la presión, de la temperatura, etcétera, etcétera. De la interacción con otros minerales, compuestos. Entonces, pues tenemos algunas muy interesantes, como el hábito acicular, en el que tienen forma de, pues, de acículas, que son las hojas de los pinos, ¿no? De agujas. Prismático cuando forma prismas, tubular cuando forma esas formas. Es que yo tengo un problema muy grave con la geometría. Eh, prismas rectangulares muy planos, ¿vale? Dejémoslo ahí. Estalactítico, pues cuando forma estalactitas, laminar cuando forma láminas, y bueno, ahí los tenéis un poco todos, botroidal, como el caso de la goetita, típico, dendrítico, como en el caso de las dendritas de pirolusita, cúbico, como en el caso de, ya lo visteis el otro día, la calcopirita. Bueno, pues tenemos un montón de hábitos, ¿vale? Propiedades mecánicas importantes, la dureza, de la que hablaremos un poquito más adelante, la exfoliación, muy interesante. Pues por ejemplo, en el caso de las micas, en los cuales la exfoliación es laminar, porque como además la visteis el otro día, da la sensación de que son un montón de láminas apiladas unas sobre otras y que se pueden despegar fácilmente, ¿verdad? Bueno, eso es porque la unión entre las láminas es menor que la unión en la lámina en sí, y por eso, bueno, pues se puede desprender. Y luego la fractura, que es muy típica, pues por ejemplo en el caso del sílex, la fractura la utilizaban los primeros homínidos pues para formar elementos cortantes y hacer las puntas de las lanzas, ¿vale? Y esta fractura es porque cuando pues, los primeros homínidos golpeaban a la roca del sílex, pues el sílex se lajaba de esa manera, ¿vale? Se fracturaba dejando esas formas cortantes, ¿vale? Y eso es una propiedad natural del sílex, ¿vale? ¿Entendéis? Vale, luego vamos a la dureza otra vez. Propiedades ópticas como el color, que ya os dije que no es una propiedad muy buena desde el punto de vista cualitativo, porque por ejemplo el cuarzo podía presentar todos los colores, desde ser transparente y translúcido hasta ser prácticamente negro del todo y casi opaco, en el caso de las variedades más oscuras de cuarzo ahumado, ¿vale? Siendo el color de la raya mucho más estable y mucho mejor para la identificación. ¿Cómo se hace el color de la raya? Pues muy sencillo. Se coge el mineral, un cuadrito de porcelana y se raya el cuarzo de porcelana, que puede ser negro o blanco. Y pues el color de la raya es mucho más estable. Todos los cuarzos, independientemente del color que tienen, van a tener la misma raya. Por ejemplo, si yo aquí entro, chicos, y pongo cuarzo, pues os va a poner raya blanca. Pues todos los cuarzos, incluidos los más oscuros, incluido el cuarzo rosa, incluido el cuarzo el amatista, el que sea, van a dejar una raya blanca, ¿vale? Por eso es mucho más interesante para la identificación. Luego, el brillo, que es bastante, desde mi punto de vista, bastante subjetivo, pero que en algunos muy concretos es muy interesante. El brillo metálico, pues ya nos va a dar mucho sobre la naturaleza química de ese mineral, ¿no? Un brillo metálico donde me lo encuentro mucho. Pues evidentemente, por ejemplo, la galena, pues que la galena que es sulfuro de plomo, ¿no? Tiene un metal, ¿vale? Los brillos, hay algunos que son muy característicos. El brillo metálico, el brillo vítreo o el brillo céreo, pues sí que suelen ser bastante útiles, pero a veces hay brillos que son un poco intermedios y son difíciles y que incluso, dependiendo de donde lo busquéis, os pone que el mismo mineral tiene brillos diferentes. Entonces es un poco tramposo, ¿vale? Y luego la birrefringencia, que es una capacidad que tiene, por ejemplo, el espato de Islandia, que os lo voy a enseñar. Birrefringencia, ¿vale? Vamos a ver la imagen. Sería esto, ¿vale?
La birrefringencia se produce cuando pongo el espacio de Islandia, ¿vale? Encima de una frase, como esta que vemos aquí, pues las letras se ven doble, ¿vale? ¿Lo veis? Como si estuviese borracho, ¿vale? Se ve doble. Y ya está. Bueno, luego dentro de la dureza quiero que os sepáis bien esta escala, la escala de Mohs, que es una escala que mide la dureza. Y esto es la resistencia que tiene un material a ser rayado, ¿vale? A ser rayado, que no roto. Cuidado. O sea, es la resistencia a ser rayado. Entonces, bueno, el mineral más blando que tenemos, pues es el talco, y el mineral más duro el diamante, y en el medio, pues bueno, yeso, calcita, fluorita, patito, ortosa, cuarzo, topacio, colindón y diamante. Hasta aquí son rayados por la uña, ¿vale? Luego hasta aquí son rayados por un clavo, y luego hasta aquí pues son rayados por el diamante. Y todos ellos son rayados por el mismo y por los que tienen encima. Es decir, por ejemplo, el talco puede ser rayado por otro talco, y el yeso raya el talco. El yeso puede rayar a otro yeso, y es rayado pues, por la calcita, por la fluorita, ¿entendéis? O sea, todos los que están por encima rayan a los que están por debajo. Entonces, por ejemplo, ¿quién podría rayar al diamante? Pues únicamente otro diamante. ¿Quién puede rayar al colindón? Pues otro colindón y el diamante. ¿Quién puede rayar al topacio? Pues otro topacio y el colindón y el diamante. Y bueno, luego esta es la escala básica, ¿no? El 1 al 10. Luego pues tenemos los que están en el 7,5, en el 6,5, en el 4,5, ¿vale? Eso además es muy sencillo. Si lo buscáis en internet, pues por ejemplo vamos a poner el aragonito. Pues el aragonito, llegamos aquí y vemos, pum, dureza, 3,5, 4. ¿Qué querría decir esto? Pues que está aquí, entre la calcita y la fluorita. La fluorita es capaz de rayar al aragonito, pero la calcita no es capaz de rayar al aragonito. ¿Vale? Es una propiedad física muy importante de los minerales. Luego, dentro de los tipos de exfoliación, bueno, decir que es una propiedad vectorial porque depende de la dirección en la que yo aplico la fuerza, ¿vale? Mismamente en el caso de la mica, yo para poder extraer las láminas, no me voy a poner a extraerlo por el medio, sino que cojo por un borde y lo intento esfoliar por ese borde. Entonces, depende de la dirección en la que aplicamos el esfuerzo en este caso, bueno, sí, el esfuerzo. ¿Vale? Entonces, bueno, ejemplos, pues la mica de laminar, la alita de cúbica y de romboédrica, pues por ejemplo la calcita, ¿vale? Tipos de fracturas que tenemos, pues por ejemplo la concoidea, que esta es muy interesante en el caso de esta, por cierto, de esto que es materia amorfa, por lo tanto no se puede considerar mineral, sino mineraloide, ¿vale? Esto sería una obsidiana. Luego fibrosa astillosa, pues cuando forma como una especie de fibras. Esto lo vimos el otro día en el yeso fibroso, su nombre viene de eso. Ganchuda, como en el caso de este cobre, ¿vale? Y desigual o irregular, pues cuando forman fragmentos irregulares. El color, como ya os dije, no es un criterio absoluto para la identificación. ¿De qué depende el color? Pues de la capacidad de absorción que tiene el material que estamos observando, y de cuál es y de qué es lo que refleja, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando absorbe la longitud de onda del violeta, pues en lo que va a observarse es lo contrario, ¿vale? Entonces, si yo es al revés y absorbo el amarillo-verde, pues lo que observo es el violeta, ¿entendéis? Entonces siempre se observa lo que no se ha absorbido, ¿vale? O sea, rebota, por así decirlo, lo que no absorbe en los colores, ¿vale? Bueno, esto es una tablita, esto hay que saberlo, ¿eh? Em, la raya, lo que os decía, se obtiene al rayarlo sobre una cerámica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la pirita, pues es dorada, pero la raya es de un color verde negruzco, ¿eh? Prácticamente negro. Y como os decía, la raya es mucho más interesante para la detección o diferenciación de minerales, porque es un valor mucho más constante que el propio color. Y bueno, pues el brillo, pues algunos ejemplos, pues el brillo metálico, típico, pues como en la pirita o la calcopirita, eh, y ya está. Pues nada, chicos, aquí tengo una serie de conceptos que ya quiero que veáis un poco por vuestra cuenta y en los siguientes días. Esto es lo que quería para la clase de hoy. Completad lo que os va a decir el profesor de guardia y con eso pues tendremos cubierto el día. Adiós.